tardes a todos. Hoy empezamos con un tema muy interesante que nos va a dar Teresa Campos. Y el título es ¿Antes sabíamos más? Teresa, te doy la palabra. Muy bien, no es muy simple, pero bueno, que puede dar tema. Mira, pasada cierta edad, es frecuente tener la impresión de que los jóvenes de hoy en día saben cada vez menos, o por lo menos no saben las cosas que nosotros antes sabíamos a su edad. Y de aquí a pensar que la gente joven no sabe cosas que debería saber, no hay más que un paso. Si la impresión se toma como un hecho, lo siguiente es achacar el fenómeno a los cambios de la vida moderna y en particular en las escuelas que parecen enseñar cada vez menos. Conviene percatarse, sin embargo, de tomar la impresión como totalmente acertada. En gran parte es una ilusión producida por la mala memoria. Tendemos a olvidar que hemos aprendido mucho con la edad y la experiencia los ignorantes que también nosotros éramos al salir de la escuela. Este olvido es especialmente patético, pero también comprensible entre los profesores de las escuelas. Mientras nosotros aprendemos con el paso de los años, aunque no sea mucho, los alumnos no nos llegan cada año tan ignorantes como el anterior. Esto produce la impresión de que saben cada vez menos, de que lo que acabamos echando la culpa al antiguo EGB, Enseñanza General Básica, o la actual ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Pero probablemente no todo es ilusión, y es cierto que los jóvenes ignoran muchas cosas que nosotros sabíamos a su edad. Debemos preguntarnos, sin embargo, si no saben otras cosas y conceptos que nosotros desconocíamos. Es verdad que, si bien lentamente, los planes de estudio han ido cambiando. Materias como higiene o agricultura, industria o comercio y aplicaciones de la aritmética como el interés, las aligaciones o la agrimensura, todas muy orientadas a la práctica. Estaban aún presentes en las enciclopedias durante el franquismo. Una hectárea era entonces 10.000 metros cuadrados, o sea, 100 metros de largo por 100 de ancho, no un campo de fútbol como se dice ahora. Últimamente han ido desapareciendo la historia sagrada, el griego, el latín. Su falta de nota, por ejemplo, al visitar un museo de pintura clásica o al enseñar historia de la literatura o del arte, o cuando un periodista explica a sus lectores que ad calendas graecas es una expresión medieval utilizada para no pagar las deudas. Pero en lugar de estas materias se estudian otras cosas, quizás informática, inglés o música. Desde luego los horarios escolares no son más cortos que antes y se completa cada vez más con actividades extraescolares. Mucha gente piensa que la diferencia principal está menos en las materias que en la didáctica, es decir, en cuanto se estudia y en cómo se estudia. Creen que antes, incluso en la misma materia, se estudiaban más cosas y se aprendían mejor. En las clases de matemáticas, por ejemplo, se aprendía a dividir sin calculadora, o las fórmulas para el área del círculo o la longitud de la circunferencia. En historia se aprendió que Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, fue esposa de Enrique VIII y madre de María Tudor, la cual se casó con Felipe II. Ahora, en cambio, se tiene todo esto por memorismo inútil y se pretende que no se trata de almacenar información, sino de saber buscarla. No hay duda de que actualmente se aprenden menos contenidos que antes y eso en sí es una pérdida. Es más, no creo que esa pérdida de información se justifique por una ganancia en comprensión. Aprender es transformar la información en conocimiento y en ese proceso memoria y entendimiento no son opuestos, sino complementarios. Sin embargo, hay que reconocer que hubo tiempos en que dominaba en las escuelas un memorismo puramente repetitivo, carente de pensamiento y de sentido, y que sustituirlo por otros métodos ha supuesto un enorme avance en la motivación de los alumnos y en el clima de las aulas. Dicho esto, también hay que admitir que también por este lado hay excesos, que hay quienes diagnostican mecánicamente
a la escuela un memorismo que deja de existir hace ya mucho tiempo. Quizá la confusión venga en parte de hablar de la escuela en general, sino distinguir sus diferentes niveles. No nos quejamos de que en la escuela primaria se aprende poco y nadie pretende que los 2 años del actual bachillerato se hagan más duros todavía. Lo que se discute es la educación secundaria obligatoria, unos años que resultan laxos si se les compara con el antiguo BUP, Bachiller Unificado Polivalente, más bien estresantes con el patrón de la enseñanza básica. Una etapa cuya segundo ciclo, en particular, no hemos logrado ordenar de modo satisfactorio desde la Ley General de Educación, LGE, del año 1970, sobre lo cual seguiremos discutiendo aún muchos años. Esto está escrito por un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ya está. ¿Quieres tú dar alguna opinión sobre lo que has leído, Teresa? Bueno, esto da a entender, digamos, que yo había puesto el aprendizaje de memorizar a veces no es bueno, porque, digamos, buscando información tampoco es bueno si es que buscamos sin mucho tipo de información. Entonces no nos queda. Pero si nosotros somos aficionados o nos gusta un tipo de tema y buscamos mucho de ese tema, entonces sí que podemos entrar en esto y podemos tener más conocimiento de ese tipo de tema que vamos buscando datos. Yo creo que esto es uno de los medios que nos ayuda con cómo está actualmente Internet y todo eso. Nada más. Vale, gracias, Teresa. A ver, pues no sé si habéis pedido alguna palabra. Inés. Vale, pues Inés, te doy la palabra. A ver, efectivamente ha cambiado muchísimo la educación y la manera de enseñar de cuando nosotros éramos pequeños ahora. Ha cambiado muchísimo, incluso de cuando nuestros hijos estudiaban ahora. Yo recuerdo que me aprendí: el Ebro nace en Fontibre, cerca de Reynosa, provincia de Santander, etcétera, etcétera. El Duero nace en los Picos de Urbión, provincia de Soria, etcétera, etcétera. Todo memorizar la geografía, por ejemplo, ¿no? Ahora le preguntas a una persona, incluso universitaria o que esté en el bachillerato, el Ebro dónde nace, y le importa un pimiento y no lo sabe. Yo he visto a veces programas en la televisión o documentales en la que algunos jóvenes le preguntan algo de geografía y a lo mejor no tienen ni idea dónde está Cuenca, por ejemplo. Y yo me quedo alucinada. O multiplicar 12 por 3 y no saber qué son, pues 36, por ejemplo, de memoria. Entonces ha cambiado muchísimo la memorización y la manera de enseñar. Ahora todo es, a ver, los niños y la gente de ahora no se molesta, no sé si enseñan o no las tablas de multiplicar, no tengo ni idea, no lo sé. Pero ahora todo es por calculadora, raíz cuadrada, multiplicar, dividir, y a lo mejor una persona universitaria que tiene una carrera universitaria no sabe de memoria decir 12 por 2, que son 24, necesita la calculadora. Claro, da una impresión como de, no sé, dices que ignorante, que de ignorantes no tienen nada, porque a lo mejor me dan a mí, por ejemplo, 1000 vueltas, que son universitarios en lo que sea. Pero claro, te llama mucho la atención que se ha perdido la memorización de las 4 tablas de multiplicar, de lo mínimo de geografía, de historia, etcétera. Se ha perdido muchísimo. Ahora se enseña, se va al tajo. Se va, pues, si es arquitectura, a la arquitectura, a la ingeniería, a la informática, etcétera, etcétera. Pero la cultura general, digamos, la cultura general, yo creo, es mi opinión, se ha perdido bastante. Se ha ganado mucho en especializarte en un tema, pero en cultura general se ha perdido mucho, es lo que yo veo.
Y la cultura general es necesaria, es bonita, es enriquecedora, etcétera, etcétera. Y ahora hay muchos pues, que están especializados en una carrera o en un tema que saben muchísimo, pero luego no saben dónde está el Ebro, por decir algo, por decir algo. Entonces, pues sí, ha cambiado mucho y a mí me encantan los programas, por ejemplo, no sé si los veis, de Saber y Ganar en la 2. Me encanta, porque es eso, se gana poco dinero, pero hay que saber mucho, ¿no? Y estos programas ahí ves pues que cuando una persona sabe multiplicar de memoria, te quedas alucinado, porque un arquitecto a lo mejor no sabe multiplicar de memoria, necesita la calculadora, ¿no? Y bueno, la cultura general es lo que creo yo que se ha perdido, en pro de las especializaciones que a lo mejor antes no había y ahora sí, ¿no? Es lo que quiero puntualizar según lo que yo observo y mi opinión. Gracias. Gracias, Inés. Gracias. José, te doy la palabra. Abre el micrófono. A ver, yo es que discrepo bastante en casi todo. Vamos, me parece que tenemos, mira, justo aquí delante, enfrente, hay un colegio. La gente se piensa que la educación se la van a dar en el colegio, cuando no. La educación la tienen que dar los padres. Allí lo único que les van a hacer es darle nociones de formación para cuando salgan a la calle se puedan defender. Pero la educación obviamente es en el ámbito privado de cada persona que le tiene que dar. Por una parte esto. Por otra parte, yo me parece que los maestros hacen por activa y por pasiva y redoblan y redoblan porque los niños que hay allí dentro aprendan pues un 20% de un factible 80%, que tampoco es mucho, pero claro, si allí solamente van cenutrios formados en las casas, o sea, nuestros hijos cenutrios multiplicados por 3, pues obviamente pues no pueden hacer nada a esa gente. No hay más cera que la que arde, ¿vale? Si estos chavales se han educado, y ahora sí que digo la palabra correcta, con el no, porque no me da la gana, y cállate porque me tienes hasta los cojones y te voy a pegar una hostia, pues ¿cómo pueden arreglar esa gente que trabajan allí? ¿Cómo pueden arreglar esto? Que alguien me lo explique. Yo desde luego no lo podría hacer. Y si encima hay uno de estos profesores que intenta hacer pedagogía, enseñar, explicarles el porqué, es que aún se ríen en la cara del profesor y lo tachan de tonto, cuando el tonto es él. O sea, fallan las actitudes porque nosotros, lamentablemente, esta sociedad del baby boom, o bueno, no, perdón, la sociedad posterior, la generación posterior a nosotros, pues se lo han encontrado todo hecho. A nosotros, nuestros padres, como llegaban cansados de casa y no tenían tiempo para nada, pues de vez en cuando nos daban una... Es más, el padre le iba al maestro y le decía, oye, si le tienes que dar una colleja, se la das. Ahora, pobre, que no toquen a mi hijo es muy bueno, mi hijo no hace nada, pero mientras tanto, a saber lo que hace. Con lo cual, no echemos, el problema está en la propia sociedad, en el conjunto de la sociedad, que somos una sociedad fracasada, porque nuestros padres nos dieron la cera que nos dieron, porque nuestros padres dijeron no, que esto, y así nos va a nosotros, pues que hay lo que hay. Gamberradas
las hemos hecho nosotros el doble y el triple que ellos. Yo podría explicar 40.000 gamberradas que ellos no son capaces de hacer. Porque francamente el cerebro en eso sí que doy la razón, lo tienen absorbido por las máquinas. Pero es que también nos pasa a nosotros. ¿Alguien sabe 5 teléfonos de memoria? Yo desde luego no. Y a veces hasta no sé ni el mío. Con lo cual, y me quedo aquí porque igual me repito mucho. Vale. Antes de dar la palabra, que te tocaría hablar y a ti, quería decir que, como veo, hoy somos más. A ver, yo doy 5 minutos para que la gente, primera vez que hable, pueda expresarse, pueda decir todo lo que quiera. Pero después, 3 minutos. La segunda intervención de los que se vayan a repetir, 3 minutos. ¿Vale? Y ahora te doy a ti. Yo No, solo quiero decir Inés. una cosa y ya, Vale. ya está. Inés, pero le toca hablar, por favor. No, que la educación, la cultura es una cosa y la educación Vale, en muy casa bien, es otra. Inés, pero respeta el turno, por favor. A la cultura. Y a ver. Blai, te doy la palabra. Bueno, vamos a ver, fa uns dies em van enviar una cosa que em va cridar molt l'atenció en aquest sentit, de si sabem ara més o menys que abans. I diu, vamos a veure, abans quan et compraves un cotxe, et donaven un manual d'instruccions i en el manual d'instruccions explicava com ajustar les vàlvules del cotxe. I com fer, i com canviar les llums, i com no sé fer què. Ara et compres un cotxe i el manual d'instruccions l'únic que et posa és no és recomendable beberse el líquido de la bateria. Llavors, què han fet? Què han fet? Jo estic una mica d'acord amb el que ha dit la Inés. Una cosa és cultura i l'altra cosa és educació. L'educació és evident que no té res a veure amb el nivell cultural. Vamos a veure, ja d'entrada música a les escoles, la veritat és que quitando la poquita flauta que hacen i els dura dos cursos o un, això no en fan. Si vols música te la busques por tu cuenta. Memorització. Vamos a veure, la veritat és que ara jo crec que no cal recordar moltes coses. Per què? Perquè si agafes un... O sigui, vamos a veure, ¿qué año nació Isabel la Católica? Coño, agafes el mòbil i li dius, ¿qué año nació Isabel la Católica? I tu diu, en el 1900... M'entens? Memoritzar no. Ara, tindre mecanismes de saber-se moure i d'això és el que jo crec que estan ficant dintre de l'ensenyament, o per almenys és el que estic veient des de la distància, el que estan fent amb el meu net. Però, bueno, ojo, tampoc estan d'això, perquè el tio, quan baixem del col·le en l'autobús, li encanta jugar a sumar. Jo soc l'únic crio que he vist que li encanta, juguem a què? A sumar. Vale. O sea, 7 más 5, 15 más 12. Bueno, pues és una cosa que, bueno, i és un joc. En lugar del veo, pues juguem amb això. Vamos a veure, lo del multiplicar de memòria i així, aquestes coses que ens fem fer a nosaltres abans, sí, però no, perquè jo crec que les calculadores estan inventades per alguna cosa. I és el que estàvem tornant a sortir el mateix. L'educació és un problema de la família i els coneixements són un problema de l'escola. És la meva opinió en aquest sentit. És a dir, a l'escola t'ensenyen coses. L'educació la tens de donar als teus pares o al teu entorn familiar. I rompiendo lanzas, jo crec que
vamos a veure, sí que hi ha molta gent jove que és una espècie de... no sé com definir-lo i no quiero definir-lo. Sincerament és això. Però sí que hi ha d'altra, i no és minoritària, sinó que és majoritària, que tenen valors i que, perdó, i que saben fer i fan, i actuen, i es mouen, i són solidaris. O sigui, tampoc és despreciar a tot el món. O sigui, no, la gent jove, hi ha molta gent jove, molt, que també n'hi ha molta que no ho és, però, bueno, m'enteneu. Equilibremos el tema. Ya está. Vale. Gracias, Blai. Madalena. Sí, sí, sí. Te doy la palabra. Sí. ¿Me oís, no? Sí, sí, sí. Bueno, no, a veure, jo el que penso és que s'han barrejat una mica de dir, a veure, l'article que ha llegit la Teresa parlava dels coneixements. Dels coneixements. Com està, exacte, els coneixements, doncs jo estic d'acord, l'educació és a casa, que són els valors, i els coneixements a l'escola. Jo veig que avui en dia també hi ha moltes corrents, hi ha professors que són partidaris d'una mica la vieja ensenyança i n'hi ha altres que no. Però què passa? Que ells tenen les eines digitals que nosaltres no teníem i, bueno, doncs, esclar, és el que deia el Blai, una data la poden tenir, però, clar, també és veritat que no s'ensenya a fer servir el cervell. Nosaltres, clar, en un moment donat no tenim una màquina, però podem escriure, podem fer una suma, podem... Clar, ells són esclaus de la tecnologia i la tecnologia no és finita. Si un treballa sap que pot haver una caiguda d'internet. Jo treballo i a vegades hem tingut caigudes d'internet i has de fer alguna cosa. Has de alguna coseta, escriure, per exemple. Doncs aquí és, la gent jove a això no està acostumat. Llavors, l'important jo crec que a les escoles és ajudar que el cervell també treballi, no t'ho faci tot la màquina. Perquè no pot ser una societat esclavitzada de les màquines. Perquè coneixements en tenen. Avui en dia la gent jove amb 20 i pico d'anys ja parla llengües. Anglès, no sé què, no sé quantos. Això a la nostra generació era més difícil. I la geografia, bueno, doncs també s'espavilen perquè viatgen. I jo estic d'acord amb el text que deia, clar, els coneixements que jo tinc ara, si vaig a saber i ganar aquests programes, no és del que jo he après a l'escola. Jo he après viatjant, he après llegint, he après amb experiències. Una persona de 25 anys, ja no sé què sigui geògraf, poc sap de geografia. O historiador, o t'agradi la història, poc sap d'història. Això són els anys també, que un amb les inquietuds va acumulant. I aquí ve el problema de dir realment si tenim el cervell, cosa que està poc estudiada i que la fem servir poc, doncs és el que jo crec que s'hauria de fer a les escoles també, que els nens fessin servir el cervell, acompanyats de la tecnologia. El problema és que estan molt enganxats a la tecnologia. És aquest el problema que jo hi veig. No es valen per ells mateixos. I tot el que sabem nosaltres és perquè ho hem acumulat al cervell. Millor o pitjor, jo no dic, perquè hi ha corrents de tot, però ho hem acumulat. Vale. Muy bien, gracias, Madalena. A ver, Inés, te doy la palabra. Sí, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho esta chica ahora. A ver, el cerebro se atrofia, si no memorizas nada, si todo es para la tecnología. Ahora, por decir algo, Enrique VIII, ¿cuántas mujeres tuvo? Lo miras en internet porque te importa un pepino. El Ebro, ¿por dónde pasa? Como me importa un pepino, voy a mirarlo por internet. Lo miras en ese momento, pero luego se te olvida porque no memorizas. Son ejemplos que pongo simplemente, ¿eh? Quien dice eso dice 1000 otras cosas. Entonces, no se ejercita el cerebro, no se ejercita la memoria como antes. Entonces, a lo mejor eso también supone una atrofia del cerebro en pro de la tecnología. Todo lo tenemos en bandeja, todo se puede preguntar. Yo la primera, yo gracias a Internet es mi enciclopedia, lo reconozco. Tengo una enciclopedia Espasa, tengo enciclopedias de las mejores y se quedan obsoletas totalmente.
mi enciclopedia y para averiguar y saber es Internet. Eso lo reconozco y chapó. Pero si no te interesa nada y no memorizas porque no te interesa nada, pues me repito, la cultura general se pierde y es una pena. Entonces, claro que ahora te especializas mucho en informática, en redes, en tecnología, etcétera, etcétera. Eso es lo que manda ahora, ¿no? Pero si vamos perdiendo los ancestros, la cultura, el saber un poquito de todo sin tener que consultar, para mí eso es una pena, simplemente, no sé, es lo que yo pienso, ¿no? Que para mí la cultura general, sin tener que ir a preguntar, simplemente porque vas aprendiendo y vas memorizando, para mí es importante. Aparte luego ahora de las generaciones que vienen, que lógicamente tengan la tecnología a su servicio, que es maravillosa, pues para aprender otras profesiones que antes no había y ahora las hay, ¿no? Y yo soy la primera que chapó. Pero repito, la cultura general para mí sí que es importante y memorizar, simplemente eso. Y luego matizar que la cultura y la educación son dos cosas diferentes. La cultura te la da el colegio, la universidad, etcétera. La educación te la dan el entorno en el que vives, tu familia, tu entorno, etcétera. Y los valores, que son muy importantes, los valores humanos, éticos, etcétera. El colegio también tiene la obligación de enseñar estos conceptos no ya de religión ni mucho menos como antes, sino de ética. Pero como en tu casa no los tengas, no sirven de nada. Entonces, una cosa es la educación de ética, de moral, de principios, y otra cosa es la cultura, que son dos cosas muy diferentes. La cultura la ofrece el colegio y la universidad. Y luego la ética es lo que tú aprendas en tu casa, en tu entorno o por ti mismo. Es lo que quería matizar solamente. Gracias. Pues gracias, Inés. A ver, José, abre el micrófono. A ver, el título es ¿Antes sabíamos más? Es este, ¿no? El título. Sí. Vale, bien. Pues yo digo afirmativamente que no sabíamos más. Rotundamente, no sabíamos más. Otra cosa es que la sociedad priorice, ¿vale? Y como todo el mundo prioriza, unos se van a tomar cafés con unos por allí y otros se van a tomar cafés con otros por allí en lugar de irse con los... Eso es priorizar. Pues bien, aquí también la gente prioriza, pero cuando tú estás estudiando, cuando tú te estás formando, tienes que memorizar. Es más, la práctica en sí es una memorización. Porque a través de la práctica memorizas. Y eso lo sé yo y estoy hablando con propiedad porque estoy haciendo un curso. Y a través de la práctica estoy memorizando. A mí me das un tocho de un libro y bla, 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 y no, mi capacidad de comprensión no lo absorbe. En cambio, si me pones a hacer prácticas de eso, mi capacidad sí que absorbe. Pues por lo tanto es lo mismo. Que yo sepa, los exámenes en las universidades y en los colegios no te permiten entrar en el teléfono, aunque lo entres. Por lo tanto, el alumno, cuando tiene que hacer un examen, no coge Wikipedia y mira qué es lo que le pone Wikipedia. Ha tenido que meterlo en el cerebelo. Lo único que pasa, vuelvo a decir lo mismo, si nos es más fácil coger el teléfono y mirarlo por Wikipedia, ¿para qué voy a coger la enciclopedia Espasa e ir buscando hoja por hoja o en el índice en qué página está? Pues directamente lo hago. Que a lo mejor el cerebro se seca un poquito, no estoy capacitado para decir esto, pero sí que la realidad es de que ahora, si aplicaran todas las tecnologías
y todos los conocimientos que les dan sabrían, cuanto menos sabrían más que nosotros, ¿eh? Porque desde luego nosotros de saber, pues no lo sé. Sí, el cara al sol lo sabíamos, ¿eh? Y el Dios te salve María y el llena eres de gracia, pero me parece que aquí nos quedábamos. Muy bien, José. Bueno, a ver, Tony, abre el micrófono. Sí, nada, claro, es que nosotros tenemos un problema, que estamos chapados de nuestra época. Entonces, claro, cualquier comparativa, cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, en lugar de peor, cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, a ver, como diría, tenemos de formación para valorarlo. La sociedad ha cambiado, entonces tenemos que entender las cosas en su entorno. Ahora, en la actualidad, las personas, los estudiantes, tienen más acceso a la información que nunca en la historia de la humanidad. O sea, tienen acceso a toda la información. Además, una información súper complejísima. Claro, hay toda una serie de temas. Por ejemplo, ahora, antes la universidad era más minoritaria, ahora la universidad es absolutamente, digamos, masificada. Acceso a la formación superior. También hay que decir que en las profesiones toda la tecnología que está apareciendo continuamente no puedes dar abasto, o sea, es igual que hayas estudiado una carrera universitaria, porque te pasas la vida a remolque de los avances que se van produciendo, que no llegas. O sea, es brutal, todo es brutal. Claro, antes teníamos una formación, quizás la sociedad, no culpo a las personas ni los programas de estudio, ni al profesorado, digamos una orientación más generalista. Bueno, claro, ahora tenemos una orientación más especializada, porque la especialización es muy complicada. Los tiempos son distintos, no podemos trasladarlo de contexto. En cuanto a comparación, no es comparable. O sea, nada de lo que es la formación de hoy no es comparable, porque va en función sobre todo de lo que habéis comentado antes, porque la educación y sobre todo la universitaria va muy vinculada al mercado laboral. Entonces, claro, ¿qué nos está sucediendo? Que esto lo dicen las propias universidades. Claro, la formación de bachillerato y de secundaria es anterior a la universitaria, es la base para después la universitaria, pero la definitiva, la que te da digamos, la suficiencia es la universitaria para la profesionalidad, ¿no? Para la profesión. Bueno, son tiempos distintos. Tú piensas que en la actividad que ejerzas, lo que pasa que también hay que decir otra cosa, que los tiempos también están cambiando en otro sentido. Antes había una situación quizás de entorno familiar más estable, ahora hay más familias desestructuradas, la sociedad es más dinámica, más separaciones, más cambios, tal. O sea, todo está, los trabajos también son muy precarios, hay trabajos muy precarios, trabajos que no. Recordar que estamos en un mercado global, entonces hay una movilidad geográfica importante, con lo cual, claro, una persona joven, un chico o una chica, cuando piensan en su futuro, pues no saben, o sea, tienen una absoluta incertidumbre, porque es absolutamente imprevisible, ¿no? Claro, por ejemplo, el gran problema que hay ahora, ya os lo comenté un día me parece, que la universidad dice, muy bien, tenemos que formar a las futuras profesiones, ¿no? Pero claro, el X% de la formación que hay ahora, que estamos dando ahora, 30%, lo que sea, dentro de 10 años no existirá esta práctica profesional, no existirá esta actividad. Y al revés, lo que existirá ahora, lo nuevo que existirá, por ejemplo, Big Data, yo que sé, robótica, tal, o sea, pero hay otras que irán apareciendo que ahora no tenemos ni idea de lo que va a aparecer, que serán nuevas. O sea, nos vamos a encontrar con profesiones nuevas que hoy los teníamos que haber formado, pero que hoy no sabemos lo que habrá dentro de 10 años, ¿no? Y no podemos adelantar esta formación. O sea, ¿qué ha cambiado? El dinamismo. O sea, estamos en un entorno absolutamente súper dinámico. O sea,
Cambiante. Esto para mí lo que ha variado más, lo que ha cambiado más es esto, el cambio continuo, o sea, permanente. Es una vorágine. O sea, vivimos en un mundo súper acelerado. Pero más a más, insisto, que es un mundo que es global, no es un mundo local. No vas al colegio con el metro y aquí a la esquina, no. Ya te conectas en pantalla y es el mundo global. Tu referente es global, es mundial. Entonces, la pantalla te abre un universo, entras en otro universo, al final confundes el avatar, o sea, tu imagen digital con tu realidad próxima, ¿no? A veces hay gente joven que se encuentra más cómodo en su imagen digital en el mundo mundial que en su realidad física de sus compañeros de colegio, que con ellos no tienen nada en común. O sea, no sé, yo lo que veo es que cada uno, la gente, los estudiantes, la gente joven, tiene que buscar su camino. Y esto es el individuo, o sea, es el individuo que tiene que buscarse su camino. O sea, porque tienes millones de opciones, tienes gran diversidad de opciones. Antes todos hacíamos lo mismo, ahora esto ha cambiado. Ahora cada uno busca su orientación. O sea, ha aparecido una palabra nueva, que es la que se utiliza más hoy en día, que es la palabra diversidad. O sea, estamos en un mundo diverso. Lo que haces tú no es lo que te hace tu compañero. No tiene nada que ver. Entonces, claro, ¿qué referente tienes? Pues tienes que decidir por ti mismo. ¿Que hay estudiantes que tienen más madurez que otros? Pues sí. ¿Que hay de todo? ¿Hay más fracaso escolar? Pues sí. O sea, claro, cada uno se enfrenta a una vida compleja que se va a encontrar. Entonces, ya desde el primer momento. Entonces, bueno, o sea, yo pienso, ahora por un momento, comparamos, sí, pero un niño a los 7 años ya tiene su primer móvil, su primer acceso a Internet y su primer contacto con la pornografía. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De sentarse a estudiar los Reyes Godos? O sea, no, es que esto es otra época, está fuera de época, es anacrónico. Y ya está. O sea, y así es todo. Entonces, nosotros no tenemos capacidad, con nuestra edad, que estamos ya, digamos, en otras circunstancias, capacidad para valorar la realidad educativa de hoy en estos momentos. Ya problemas tienen los programas de estudio para actualizarlos y para ver y cómo combatir el fracaso escolar y los recursos públicos y todo, y la complejidad que es todo esto. Y no encuentra la manera, pero no solamente en España, sino en todos los países. Si tienes la educación americana del high school, es que da pena. O sea, dices, y es que lo curioso es que en Estados Unidos tú no puedes elegir el colegio, te toca el colegio por la zona donde vives, vas allá y entonces el colegio que lo gestionan los propios padres, que hay un consejo de padres, reciben del Estado federal como $15.000 por alumno. Y ellos contratan sus profesores, los propios padres, deciden sus programas de estudios, no tiene que ver un high school con el high school de al lado. Cada uno hace lo que quiere. Y allí hacen de todo, clase de política, de cocina, de lo que quieras, de periodismo, del colegio, de álbum de fotografías, o sea, de baile, o sea, o de deportes, ¿no? Para las ligas americanas universitarias, o sea, es otro mundo. O sea, no sé, pero esto pasa en todas partes. Bueno, perdonar, ya está, ¿eh? No. Es que es infinito todo lo que podríamos hablar. Sí, no vale la esto pena. es muy complejo también. Sí, aquí está. Sería Magdalena, aquí no, Marta. Vale. A ver, me ha pisado mucho el Tony muchas cosas. O sea que, pero aparte de que estoy totalmente de acuerdo, de sobras he sabido que tenemos la juventud más preparada, pero muchísimo más que nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos que sus padres no sabían leer ni escribir? Yo conozco gente, pero no conozco gente de 20 años, ni de 30, ni de 6. Conozco gente de 80, de 90. O sea que esto de que a mí que el Pisuerga nazca donde le dé la gana, me importa hasta cierto punto. Que el Ebro nazca, pues es que me importa hasta cierto punto, porque me voy a internet y busco ¿dónde nace el Ebro? Y en nada lo tengo. Pero lo que no puedo decir es que yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, uno habla 4 idiomas y el otro habla 5. Saben informática que me dan 20 vueltas a mí. No, 20 no, 200 vueltas a mí. Saben cantidad industrial de cosas. Yo tengo un hijo que cuando nació su trabajo no existía. Mis nietas, cuando trabajen, ¿en qué trabajarán?
seguro que no existe. Y es una cosa que han de aprender. O sea que el hecho de que yo me tenga que estudiar, que España tiene tantos golfos, tantos cabos, los ríos, las montañas, es que es igual donde está Cuenca. Cuenca ya la encontraré en nada. A mí me molestaba mucho, cuando mi hijo a lo mejor no sabía situar Cuenca. Pero para eso estabas una madre que le iba inculcando dónde estaba Cuenca y dónde estaba Teruel. Pero es que hay muchas cosas que ellos... A ver, yo hablo con gente joven y la verdad es que no puedo decir que no sepan. ¿Que sabré yo más o menos? Pues de algo sabré más, pero de poca cosa. Normalmente me dan 100 vueltas en la gran mayoría de cosas y especialmente en saber buscar y saber encontrar. Hace muchos años yo conocí a un director de empresa que decía que él, de una gran empresa, que él buscaba el primero y el último de la promoción. El primero por los conocimientos, el último porque sabía buscar y sabía encontrar. Que para mí esto es lo muy importante, saber buscar y saber encontrar. Y para mí es básico. Y de cultura tienen un rato largo. Lo único que pasa que, bueno, pues a lo mejor no estudian geografía e historia como estudiábamos nosotros. Pero bueno, pero es que yo, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, leyendo el libro me tuve que enterar, porque en mi libro de historia, durante la tira de años, solo ponía que la Primera Guerra Mundial, los años, punto pelota. Y que era en Europa, que no era en Asia, que era en Europa. Vale, ya tenemos algo más. Pero no sabía nada más. Igual que de la segunda nos hemos empapado, hay de épocas que no. A mí, ¿de qué me saca saber la lista de los Reyes Godos? Es que no me saque de nada. Si me importa un bledo los Reyes Godos. Si es que están criando malvas de hace la tira de tiempo. No los necesito para... O sea, yo para hacer una tortilla de patatas no necesito saber los Reyes Godos. Y para irme a comprar un piso o para cerrar un pedido no necesito la lista de los Reyes Godos. Necesito otras cosas. Otros conocimientos adquiridos por profesión, por lo que sea. Pero, bueno, más o menos es esto. Vale, gracias, Vale. Marta. Pilar o Josep, no sé cuál de los dos. Que és Pilar. Vale. A veure, cada època ha tingut el seu sistema educatiu. Ara, actualment, estan. Quan jo era petita, tot s'aprenia de memòria, però no enteníem res. O sigui que ho llegia, o ens ho explicava, però no sabíem el per què, ni com, ni res. Ho preníem de memòria. Llavors la memòria és molt important per recordar les coses, evidentment, per saber-les expressar, però no era suficient. Ara s'educa pensant que cada nen pensi interiorment les idees. I llavors el per què ha d'entendre. O sigui, el que és important és no només la memòria, que sí que ho és, però a més el raonament, el per què de les coses, el com de les coses. Això és l'important actualment. Llavors, això en línies generals. No vol dir que tothom ho faci d'aquesta manera. Hi ha escoles que no ho fan així encara. Encara estan en el segle XIX. Però normalment les escoles que pretenen ser més modernes, autèntiques, ho fan d'aquesta manera. Llavors, a veure, això, l'educació està a l'escola i està a casa i està a la ciutat, a tot arreu.
Tots som responsables de l'educació. Els ciutadans també, perquè un ciutadà que fa el tonto pel carrer i que fa una mala educació o que un despreci amb algú, està mal educant amb una criatura o amb un altre ciutadà. O sigui, tots som responsables, cadascú, de l'educació. El que més, evidentment, l'escola i els pares. Els pares i l'escola són els fonamentals. Però vull dir que tots som responsables de tot. I després, l'altra cosa que volia insistir és que avui dia tot el que aprenen els nens ho han de mirar d'entendre. O sigui, no s'explica només de memòria, com es feia abans, però que ho deies com un lloro i repeties inclús la mateixa frase exacta en català o en castellà o com fos i no sabies el que deies, sinó que el que es tracta és que ho comprengui, ho entengui, ho sàpiga raonar i ho sàpiga explicar. Això és molt important, perquè aleshores l'educació, allò que ha après ho interioritza, ho fa seu. No és només una cosa que llegeix, sinó que és una cosa que pensa, i pensa el per què. Llavors, abans no ens explicaven tampoc el per què de les coses. La història mateix que heu dit, que teniu tota la raó, era una successió de fets, però no explicava mai res, tot batallites, batallites, batallites i guerres i guerres i guerres, i no t'enteraves de res. I la geografia, rius i rius i ciutats, però no hi havia el per què, el motiu, la relació que hi havia a les coses. Ara, actualment, el que es tracta és que el nen capti la relació de les coses i el per què de les coses. Llavors, el sistema educatiu ha canviat molt perquè no està basat en la memòria, sinó en el raonament, en la comprensió. Evidentment que un nen que li costi molt comprendre no vol dir que se l'ha d'ajudar, evidentment, i no vol dir que la memòria sigui l'única base de tot, però sí que ajuda. O sigui, primer raonar, comprendre bé el que ha llegit o el que li han explicat, el per què de les coses i llavors saber actualitzar-ho o aplicar-ho a les distintes ocasions o problemes que hi ha a l'actualitat. Això és difícil perquè vol dir que, a més d'estudiar en comú, com es feia abans, que la classe era generalitzada i l'explicació era per 30 nens i el que no ho entengués que fos l'últim i el que ho entengués millor el primer, doncs així se salvava. Ara el que s'intenta és que cada nen individualment entengui el per què, entengui el com, entengui i sàpiga explicar-ho. I ha canviat molt el sistema educatiu en aquest sentit. No totes les escoles funcionen així, moltes funcionen d'aquesta manera. El sistema educatiu sí que és modern. El que no són modernes són totes les escoles. I no dic noms, vull dir que ho deixo, però això va així. I no totes les mestres són modernes, encara que siguin joves. I no totes les velles, les grans, són antigues per l'edat, sinó pel sistema en què treballen. I llavors l'educació avui dia es planteja en el raonament i en el coneixement, en entendre el per què i el com. Si no, tenen una filera d'històries que teniu raó, es troben a qualsevol llibre o es troben al diccionari, però això no té valor. Té el valor de la lectura, però no té un altre valor. El valor és entendre el per què, el com. I llavors saber el què.
clar, naturalment. I aleshores no només entendre-ho, sinó saber-ho explicar. I llavors això és una... Tu saps explicar una cosa quan l'entens. Si no l'entens, no la saps explicar. Llavors els nens han d'entendre les coses, perquè abans a l'escola no s'entenia res. Jo no vaig entendre res. No jo. Totes les meves alumnes, les meves companyes de la classe, no entenien el què, el per què ni el com. No s'entenia res. I, bueno, mira, tu anaves empassant perquè tocava. Ara, el que es tracta, potser no tothom ho entén, però sí que es mira que els alumnes ho interioritzin, ho captin millor. Llavors, evidentment, tenen pràctica, tenen l'ALAS, que l'ALAS és una meravella, o tenen l'ordinador o el telèfon o el que sigui, tenen medis tecnològics que els ajuden a aprendre i que els ajuden no a memoritzar només, sinó a comprendre el que llegeixen. I llavors ho aprenen a través de diferents mitjans. I l'escola ha anat evolucionant de mica en mica, memoritzant també, perquè la memòria és molt important, però el que sobretot importa és entendre, comprendre el per què ho fan o el per què ha passat. I no la llista de guerres, la llista de no sé què. Bueno, és un lío. I a més, a part d'això, costa d'entendre també la política de cada moment. Però és que tampoc s'explicava, no s'explicava res. Vull dir que era molt pobra l'educació que vam rebre, va ser molt pobra. No vol dir pobra de diners ni pobra socialment, sinó pobra mentalment. I llavors hi va haver escoles que ho van fer Déu-n'hi-do de bé i escoles que ho han fet actualment molt millor. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Pilar, porque ya son las 8. A ver, tengo una palabra pedida, que es Inés. Voy a pedir una cosa. ¿Hay alguien más que quiera decir algo sobre este tema? Lo digo porque si no, después de Inés, haríamos el corte, bueno, repaso, y entonces iríamos al otro tema que tiene que dar el Toni. ¿Qué os parece? ¿Bien? Vale, pues habla Inés, me imagino que será corto y hacemos una pausa, ¿vale? Abre el micrófono. Muy cortito, que estoy muy de acuerdo en que hay que explicar las cosas y dar un razonamiento, pero insisto, para mí personalmente es muy penoso, y me vuelvo a repetir, que no se sepa dónde está Cuenca o Madrid o Guadalajara, o si el Ebro es un río africano o es español, simplemente eso. Vuelvo a insistir, para mí la cultura general y de todo un poco, para mí es importante no perderlo. Aparte de que todo cambia, estamos en otro mundo completamente diferente del nuestro, donde las tecnologías avanzan, cambio climático, etcétera, etcétera. Todo es muy diferente y todo es digital y estoy de acuerdo. Pero para mí es muy triste que la cultura general no pueda, una persona arquitecta o bióloga o universitaria le digan dónde está el Duero y diga que es africano o dónde está Cuenca, vuelvo a repetir por reírme, y se crea que está en Viena, por ejemplo, o que está en el sur de España. Para mí eso pues es un poco deplorable. Es mi opinión simplemente. Para mí está bien aprender los niños, los jóvenes de ahora, toda la tecnología porque el mundo va y avanza hacia esto, pero no dejar de lado un poquito la cultura general y memorizarla, que va muy bien para el Alzheimer también y para la cultura.
Ya está, no tengo nada, ya está. Bueno, pues nada, si no hay ninguna palabra más, lo podemos dejar y ya volveremos la semana que viene. Que vaya todo bien, ¿eh? Adiós. Adiós.